Certeza en tiempos angustiosos. Nubes tormentosas anticipan el estallido de la tormenta. Sombras descendentes que parecen presagiar caos y destrucción sin precedentes sobre nuestro cielo planetario. Pero por encima de esas nubes, y desde más allá de esas atemorizadoras sombras sepulcrales, nos llega un claro rayo de esperanza, seguridad y certeza a través del estudio de las profecías contenidas en la palabra de Dios. Escuche la autorizada palabra del Dr. Humberto Raúl Treyer en un mensaje de valor y esperanza, porque hay luz más allá de las densas tinieblas descendentes. Apreciados amigos, es mi esperanza que nuestro estudio de las últimas semanas nos haya llevado a una comprensión bastante completa del magnífico mensaje profético contenido en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. ¿Cómo pudo Dios, en tiempos tan remotos como aquellos del siglo VI a.C., anticipar y con tanta precisión lo que habría de ocurrir a lo largo de algo más de 25 siglos hasta nuestros días? Él no nos lo ha explicado. Simplemente ha declarado que el conocimiento del futuro es atributo exclusivo de su divinidad. Y no solo lo ha dicho, sino que también lo ha demostrado en numerosísimas instancias. Sin embargo, no nos ha revelado cómo lo hace. Nosotros hablamos de omnisciencia y decimos que ese atributo abarca también el de la presciencia. Pero estos no son más que términos de factura humana que hemos acuñado con el propósito de intentar describir aquello acerca de lo cual todo lo ignoramos. Esta extraordinaria capacidad ha sido siempre, y continúa siéndolo, el desafío permanente de Dios a todo dios o ídolo, y a todo adivino, agorero, astrólogo, espiritista o como se llame, y a sus adoradores o seguidores. En palabras registradas por el profeta Isaías, en su capítulo 44, versos 6 y 7, Dios plantea así su desafío. Así dice Jehová, Rey de Israel: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Este notable pasaje del Antiguo Testamento declara enfáticamente que solo Dios el Padre, referido como Jehová Rey de Israel, y su Hijo Jesucristo, mencionado como su Redentor, Jehová de los ejércitos, conocen el futuro y pueden anticiparlo con toda exactitud. Si algún otro ser apareciera reclamando divinidad o atributos propios de la divinidad, esa misma capacidad de predecir el futuro con exactitud debiera demandarse o exigirse como la prueba de la legitimidad de su pretensión. En las palabras del Señor a través de Isaías, recién referidas, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. En otros párrafos del mismo libro, el desafío se presenta con palabras aún más enfáticas. Me refiero al capítulo 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Cómo lo comprueba el Señor? Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esa y no otra es la gran prueba de toda pretensión de divinidad, un conocimiento certero, perfecto del futuro. Tan solo unos pocos versículos antes, en Isaías 44, 24 y 25, el Redentor nos presenta su evaluación de los adivinos, agoreros y astrólogos que proliferaban en aquellos días, y también en los nuestros. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Este pasaje
contrasta la certeza de los mensajes proféticos del Señor con los confusos cálculos, premoniciones, presagios, presentimientos y adivinaciones, siempre de carácter ambiguo e irrelevante. Mis amigos, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios maravilloso, quien no solamente creó todas las cosas, sino que también las va conduciendo, en medio del conflicto milenario ya con el mal, hacia un desenlace feliz, lleno de esperanza. Si en su gran condescendencia nos ha revelado algunos pincelazos del futuro, es porque anhela que nada nos tome por sorpresa, sino que podamos comprender, en sus infalibles mensajes proféticos, el significado de los tiempos. ¿Con qué propósito? ¿Satisfacer meramente nuestra curiosidad? No, sino para que nos preparemos, para formar parte como ciudadanos, como el pueblo de los santos del Altísimo, del reino prometido a sus hijos de todos los tiempos y cuya instauración está tan cercana ya. Ese y no otro es el propósito que nos anima en estos estudios. Compartir con ustedes, nuestros queridos oyentes, las herramientas y medios necesarios para conocer la orientación que Dios nos ha proporcionado. Y lo hacemos con el objetivo de que también ustedes puedan vivir vidas plenas y felices mientras se preparan para el gran acontecimiento de los siglos, la dramática culminación de la historia turbulenta de nuestro fatigado mundo en ocasión del regreso del Señor Jesús, y tal como tan reiteradamente lo prometió. Todo esto es demasiado serio como para encogernos meramente de hombros. Esa fue la equivocación fatal que cometieron muchos seres humanos, millones, en los días de Noé, precisamente antes del diluvio. Postergaron la respuesta a la invitación que Dios les dirigía a través del patriarca, la dejaron para más adelante, para algún otro tiempo, y cuando se cerró la puerta del arca, la puerta de la salvación, quedaron afuera. ¿Cuál fue el comentario de Jesús acerca de la triste experiencia vivida por los antediluvianos que murieron por su negligencia rebelde? Leo de San Mateo capítulo 24, versos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, cuando el Señor Jesús regrese. Volvamos ahora a nuestro estudio. Tratemos de sintetizar el mensaje contenido en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Si me permiten sugerirles algo, sería muy bueno que tuvieran a mano sus Biblias abiertas precisamente en este capítulo, Daniel 7, a fin de acompañarme en el resumen del mismo. En el verso 1, Daniel nos proporciona algunas informaciones concernientes a las circunstancias en las que la visión le fue dada. En el primer año de Belsasar, esto es, en el año 550 a.C., tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Llama la atención el lenguaje empleado por el profeta, tan característico de los documentos de la corte babilónica, y que desde su mismo comienzo reviste al relato de una fuerte tónica de autenticidad. En los versos 2 al 8, el profeta presenta una narración de lo que podríamos denominar como el aspecto horizontal de la visión, cosas que habrían de ocurrir sobre la tierra, en el ámbito de lo humano. ¿Qué cosas? Daniel dijo: «Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar». Permítanme recordarles lo que dijimos en su oportunidad. Los vientos en la profecía son símbolo de contiendas, de luchas, de convulsiones en el mundo de los hombres o en la naturaleza. El mar o las muchas aguas, en cambio, simbolizan multitudes, naciones, soplando los 4 vientos en forma simultánea sobre el abigarrado mar de la humanidad. Podemos imaginar sin dificultad un cuadro de grandes cambios y movimientos, agitación y derramamiento de sangre. Este verso nos habla entonces de una humanidad en violenta y permanente agitación. ¿Qué fue lo que el profeta vio entonces? Y vi 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. De esa humanidad en constante agitación surgirían 4 poderes, 4 naciones, 4 imperios, evidentemente los mismos 4 imperios universales que le fueran presentados a Nabucodonosor mediante el sueño aquel que ya estudiamos en su oportunidad, el de la estatua y de la roca. ¿Lo recuerdan, verdad, amigos?
Esta es la forma en la que el profeta describió estas fieras simbólicas, y leo del verso 4. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Así como el oro, rey de los metales, fue un símbolo apropiado de Babilonia, el primer imperio universal, también lo fueron el león y el águila, rey de los animales y reina de las aves respectivamente. El despojamiento de las alas corresponde al momento cuando concluyeron las grandes conquistas de este imperio, más o menos al tiempo cuando Nabucodonosor concluía la primera mitad de sus 42 años de reinado. Babilonia cayó en el año 539 a.C. y en su lugar otro imperio ocupó el escenario terrestre. En la descripción de Daniel, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Magnífica y ajustada descripción de Medo-Persia. Así como la plata es inferior en brillo y valor al oro, el oso, poderoso como lo es este animal, no llega a serlo tanto como el león. Las costillas en sus fauces constituyen un buen símbolo de las 3 naciones que cayeron bajo la dominación medo-persa: Lidia, Babilonia y Egipto. Y en cuanto a que se alzaba de un costado más que del otro, basta con recordar que esta nación resultó de la unión de otras 2, de Media y de Persia. De ellas, fue Persia la que finalmente se impuso sobre Media, levantándose así más de un lado que del otro. En el año 331 a.C., Medo-Persia cayó bajo el embate de las tropas de Alejandro III el Grande, más conocido como Alejandro Magno, fundador del Tercer Imperio Universal. ¿Responde la descripción profética del Tercer Imperio a la realidad histórica? En todos sus detalles y en forma realmente magistral. Leemos en el verso 6: Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. La celeridad con la que Alejandro Magno extendió su dominio no tiene parangón en toda la historia. En tan solo unos 4 años, desde el momento cuando hizo su ingreso al Asia, con un ejército más bien reducido en número, había extendido su hegemonía sobre todas las tierras conocidas de aquel entonces, destruyendo al imperio medo-persa en 3 combates: Gránico, Iso y Arbelas. El símbolo del leopardo y las 4 alas en sus espaldas apunta al vertiginoso ritmo del avance de sus legiones. En cuanto a las 4 cabezas, corresponden en un todo a la división que experimentó el flamante imperio poco después de la muerte de su fundador. La 4ª bestia, símbolo del Cuarto Imperio Universal, Roma. Daniel ya no encontró una identificación apropiada entre los representantes del reino animal para ejemplificar o ilustrar la ferocidad y el poderío romanos. Lo revelan las palabras de contenido asombro del profeta. He aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Los verbos utilizados en la descripción profética, devorar, desmenuzar y hollar, son también totalmente apropiados. En cuanto a los 10 cuernos, es oportuno recordar que un cuerno es símbolo de poder en la profecía. Son referencia a la división que habría de experimentar este imperio luego de su caída. Y así ocurrieron las cosas. Las últimas décadas de la historia del otrora poderosísimo imperio fueron testigos de un resquebrajamiento inexorable de la gran mole. Los embates de las tribus germánicas terminaron por derrumbarlo, y estas mismas tribus se repartieron los despojos, constituyéndose con el tiempo en otras tantas naciones, las que desde aquellos lejanos días se fueron convirtiendo en las naciones de la Europa occidental. De lo que hace unos momentos denominamos como la visión horizontal, resta todavía un versículo, el 8. Este es un pasaje realmente asombroso, en el que se anticipó lo que habría de ocurrir después de la desaparición del Imperio Romano, mientras yo contemplaba los cuernos. En esta forma el profeta enfoca el momento de la división del vasto imperio. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí este cuerno tenía ojos, como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Sí,
haría su aparición un nuevo poder, referido como un cuerno pequeño, o mejor aún, surgiendo de la insignificancia. Si ustedes, apreciados amigos, van siguiendo en la lectura, observarán un pronunciado cambio en el contenido de los versos 9 y 10. La atención del profeta fue atraída repentinamente hacia arriba, hacia el cielo, y allí contempló en visión una escena sublime, sobrecogedora. No hay dudas de que se trataba de una escena de juicio, en la que el juez no es otro que Dios mismo. ¿Cuándo habría de verificarse esta escena? Mientras sobre la tierra estuviera actuando el poder simbolizado por el cuerno pequeño. Leamos la descripción de Daniel. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Solemne, ¿verdad, amigos? Una escena de juicio, libros de registros, testigos sencillamente innumerables. ¿Quiénes habrían de comparecer ante la corte del universo? ¿Qué habría de decidirse allí? Daniel no tuvo oportunidad de buscar respuestas a estos interrogantes debido a que su atención volvió a concentrarse en escenas que ocurrían sobre la tierra. Las describe así: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¡Qué interesante! La extraordinaria visión vuelve ahora a la dimensión vertical, a la solemne escena del juicio. En palabras de Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. El original dice textualmente uno humano en forma, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estos pasajes merecerían un cuidadoso estudio. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos dan la maravillosa seguridad de que en el juicio que determinará quiénes formarán parte del quinto imperio universal, el de la roca, símbolo del reino de Dios y de Cristo, tenemos como abogado a alguien que nos conoce perfectamente. En segundo lugar, este notable pasaje nos dice que la gran controversia, el gran conflicto que ruge en nuestro planeta, gira en torno al dominio de este mundo. Ese dominio le fue entregado al hombre por su creador, pero el hombre, por desconfiar de su hacedor, irresponsablemente se lo cedió a Satanás, el enemigo de Dios. Habiendo sido ejercido durante tantos siglos por poderes humanos que obedecían a Satanás, como consecuencia de la encarnación del Hijo de Dios, y como consecuencia también de este juicio universal, volverá finalmente a las manos del Creador, y de ellas ya nada ni nadie podrá volver a usurparlo. No lo olvidemos, mis amigos. Toda esta revelación de Dios a su pueblo gira también en torno al reino, especificando quiénes, bajo qué condiciones, formarán parte del mismo una vez que sea plenamente restaurado. Leo a partir del verso 15. Se me turbó el espíritu, a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían. Esto es, a un ángel cuyo nombre proporcionará en el capítulo siguiente, Gabriel. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad, es decir, el significado, acerca de todo esto. Y me habló y me hizo entender la interpretación de las cosas. Los dos versos siguientes, el 17 y 18, contienen la explicación del ángel. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. El verso 23, en palabras del mismo Gabriel, aclara que en realidad se trata de reinos y no meramente reyes individuales. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Este es otro pasaje realmente hermoso, mis amigos. Nos asegura que cuando Cristo, al término del juicio, reciba el reino eterno, no se lo guardará egoístamente para sí, sino que lo compartirá con aquellos por quienes dio su vida, los santos del Altísimo, los que a través de este juicio hayan resultado aprobados como ciudadanos del nuevo reino. Daniel quiso saber más, exactamente como lo anhelaríamos también nosotros. Dirigiéndose nuevamente al ángel, le expresó su gran interés.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Esta descripción, y los mismos 3 verbos ya mencionados, devorar, desmenuzar y hollar, nos colocan otra vez en el escenario del Imperio Romano. Prosiguió Daniel, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas. A continuación, Daniel menciona en los versos 21 y 22 algunos elementos de la descripción a los que no había hecho referencia antes. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Esta es una pista interesantísima en cuanto al momento de la iniciación del juicio. La preposición hasta anticipa que la iniciación del juicio tendría que ser más o menos sincrónica con el tiempo cuando el cuerno pequeño ya no pudiera seguir persiguiendo más a los verdaderos hijos de Dios. Todo el resto del capítulo, con la excepción del verso 28, contiene la explicación complementaria del ángel, mucho más detallada que la anterior. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra, y aquí se repiten otra vez los mismos 3 verbos tan descriptivos de su accionar in misericordia, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí se revela el significado de lo que en 2 pasajes anteriores se mencionaba como grandes cosas, versículo 8, y grandes palabras, versículo 11, palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El lapso de persecución, como lo vimos en nuestro tema anterior, habría de extenderse durante 3 y medio tiempos, o 42 meses, o 1260 días proféticos, es decir, 1260 años literales. También vimos cómo este período se inició en el año 538, cuando el edicto del emperador Justiniano I otorgó al obispo de Roma la autoridad jurídica para perseguir a todo disidente, autoridad que ejerció en forma implacable durante 1260 años, hasta 1798, cuando los franceses se la quitaron. Los horrores de crueldad cometidos por este poder, los millones de víctimas, cuyo único crimen fue permitir que fuera la palabra de Dios la que rigiera sus conciencias, son demasiado penosos como para recordarlos en detalle. La historia, por otro lado, lo atestigua con abundantísima documentación. ¿Qué habría de ocurrir después de 1798? Después de que el pontífice romano perdiera, por lo menos temporariamente, su poder perseguidor. El ángel lo explicó con mucha claridad. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Sí, algún tiempo después de 1798, la Corte Judicial del Cielo habría de entrar en sesión, y su veredicto no solo proclamaría la justicia de aquellos a quienes el cuerno pequeño había vilipendiado y perseguido cruel e incansablemente, sino que también habría de incluir la sentencia del Altísimo, de Dios, en contra de ese poder perseguidor. Con eso, el dominio o reino, que ha ido pasando de mano en mano, de Babilonia a Medo-Persia y de esta a Grecia y Roma, y a la Roma del poder ya mencionado, retornará a su legítimo dueño, Cristo Jesús, el Creador y Redentor, y por medio de él, al pueblo de los santos del Altísimo. Hermosa expresión referida a la recuperación final y total de dominio perdido. ¡Qué presentación tan sublime y magistral! Lo que la hace verdaderamente impactante para nosotros es saber que esa entidad ya experimentó el eclipsamiento anunciado de su poder perseguidor, que ya comenzó el juicio de la humanidad en el tribunal de Dios. ¡Qué mensaje alentador! ¡Qué seguridad tan esperanzadora! Estamos viviendo en los albores del maravilloso reino del cual todos podremos formar parte
si realmente así lo deseamos de corazón. Con esto podríamos dar por concluido nuestro estudio del interesantísimo capítulo 7 de Daniel. Pero hay un aspecto extremadamente importante del mismo, en cierto modo más importante que todos los anteriores, que todavía no hemos tenido la oportunidad de considerar. Esto mismo me asegura que usted, apreciado amigo, y usted, estimada amiga, por nada del mundo querrán perder nuestro próximo tema, ¿verdad? Así que será hasta muy pronto, cuando por gracia de Dios volvamos a encontrarnos. Y ahora, como acostumbramos a hacerlo al concluir todos nuestros temas, elevemos una plegaria de gratitud y dedicación a quien tanto ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Nuestro maravilloso Dios, a ti, nuestro bondadoso Padre Celestial, queremos elevar un tributo de adoración y gratitud. Con emoción hemos repasado el mensaje que para nuestra orientación y consuelo dejaste registrado en el capítulo 7 del libro de Daniel. Tal vez no hemos alcanzado a captarlo en todos sus detalles, pero sí en la certeza maravillosa que proporciona de tu pronta intervención en los angustiosos asuntos de nuestro planeta. Queremos abrirte el corazón para que mediante tu Santo Espíritu lo transformes a tu semejanza, porque queremos ser tus hijos, ciudadanos de tu reino, el pueblo de los santos del Altísimo. Muchas gracias por escucharnos, nuestro Padre. Te lo imploramos y agradecemos, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Redentor. Amén. Así sea. Certeza en tiempos angustiosos. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizar este mensaje basado en el contexto victorioso que las profecías disciernen y señalan en la Sagrada Biblia. Le extendemos una cordial invitación a nuestro próximo programa, a esta misma hora y en nuestra emisora, con el Dr. Humberto Raúl Treyer y su programa Certeza en tiempos angustiosos. No olvide solicitar una copia del mismo. Sintonícenos. Juntos aprenderemos a poner nuestra confianza en Dios, al conocer su gran plan para la historia de este mundo y para nuestra vida, porque podemos confiar en Dios. Él nunca falla. Señor, es la vida y amor, es la fuerza.